Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este canal. En el capítulo de hoy vamos a analizar el tree shaking, que es una mecánica de optimización de Flutter para justamente eliminar código muerto de la aplicación. Esta mecánica viene incorporada, pero muchas veces nosotros no hacemos el código de una manera inteligente como para que el compilador pueda identificar qué partes del código van a estar en desuso y se pueden eliminar. Por lo tanto, hoy vamos a analizar bien cómo funciona esta mecánica y vamos a entenderla y vamos a ver cómo podemos hacer uso de la misma, cómo podemos optimizar nuestras aplicaciones para que justamente sea más inteligente este borrado de código muerto. Así que, sin más, arranquemos. Antes que nada, me gustaría comentarles a qué me dedico y qué cosa hace que este canal se pueda mantener. En esencia, más allá de que trabajo y tengo servicios focalizados a empresas y emprendedores, también creé un nuevo modelo de negocio que consiste en básicamente ofrecerles servicios a ustedes, desarrolladores, y a ustedes, líderes que estén trabajando actualmente en la industria y que quieran crecer como profesionales. Todo esto está orientado a cosas que he estado haciendo ya trabajando para empresas, pero a nivel general lo hacía con desarrolladores, gente a quien yo lideré, y pensé que finalmente puedo también ofrecer este tipo de cosas ya a gente particular que no haya trabajado conmigo, pero que sé que le puedo ayudar mucho en su crecimiento profesional, ofreciéndole distintos tipos de consultorías enfocado a esto, para que ustedes puedan contratarme, puedan agendar una charla conmigo, podamos hablar uno a uno y yo les pueda ayudar en temas bastante concretos, como pueden ser tanto crecer como profesionales en el desarrollo de Flutter, pero también en temas que pueden ser ayudarles a planificar su carrera como desarrolladores mobile, a prepararse para entrevistas, prepararse para liderar equipos de alta performance. Les invito a que entren a services.ldasilva.net, indaguen en los distintos servicios que ofrezco, escríbanme si tienen alguna duda, tienen finalmente abajo las distintas mecánicas de contacto que pueden tener conmigo, y bueno, nos vemos en un one-to-one. Bien, vamos a arrancar. Justamente hice una pequeña presentación. Esto, en un principio vamos a hablar un poco conceptualmente, pero posteriormente vamos a trabajar con código, justamente para que lo vean en acción. Y todo esto va a estar subido, está subido en un repositorio público que luego se los pasaré. La presentación misma dentro del mismo repositorio también, además del código. Así que, bien, vamos a hablar de lo que les decía, el tree shaking y lo que son las constantes de compilación, entenderlas para ver cómo podemos hacer uso de las mismas para optimizar este procedimiento. Bueno, la agenda básicamente es entender el tree shaking, lo que son las constantes de compilación versus las de runtime, cómo justamente podemos hacer uso de esta optimización, haciendo uso de la constante de compilación, que es el Dart define, y ejemplo práctico. Bien, tree shaking en Flutter. Básicamente consiste en remover código en desuso, código y assets en desuso de la aplicación final que se termina compilando. Básicamente esto es un concepto que nombre parte de la analogía de lo que sería sacudir un árbol para que caigan sus hojas muertas, entendiendo en esa analogía que las hojas muertas son el código en desuso, parte de código que está dentro de la aplicación, pero que finalmente no se usa. Entonces, bien, que quede nada más lo que sí se usa, o lo importante. ¿Cómo funciona el shaking? Bueno, al momento de compilar la aplicación, lo que hace el compilador, digamos, parte del proceso previo de lo que se hace es hacer un análisis estático del código, se arma lo que sería como un árbol de dependencias en sí, básicamente en realidad es un árbol de nuestro código, así como las funciones que se llaman, las librerías que se importan, las variables que se usan, las funciones que se usan y demás, se hace todo un árbol en sí para entender bien qué es lo que se usa y qué no, y a partir de eso se marca la parte que va a estar en desuso para posteriormente eliminarse. ¿Para qué se hace esto? Bueno, se hace esto justamente para tener una aplicación que sea más performante, o sea, primero para que sea más liviana, o sea,
se terminan compilando el archivo final. Nosotros cuando generamos compilación, esto es en el momento de hacer compilaciones de tipo Head of Time, o sea, cuando hacemos las compilaciones de tipo release, donde básicamente lo que habíamos hablado, por ejemplo, en el capítulo anterior, se termina generando básicamente un archivo, un .so, que vendría a contener por un lado, se llama libapp.so, que contiene básicamente el binario compilado para la arquitectura de los distintos dispositivos que se pueden ejecutar. Esto depende del sistema operativo hacia donde nosotros compilamos. Pero bueno, básicamente se genera una compilación por cada arquitectura en esencia. Este binario va a tener un tamaño más comprimido por distintas cosas que hace, digamos, hay distintas optimizaciones que se hacen, de las que iremos hablando en distintos momentos, pero ahora vamos a centrarnos en lo que es el tree shaking. Y en eso, bueno, lo que buscamos es tener una aplicación más reducida. Si vamos a eliminar código que no va. Esto, bueno, obviamente tiene una incidencia también en la performance de la aplicación en algún punto, básicamente porque, bueno, se levantan menos recursos en memoria y su ejecución debería de ser más veloz. El tema del peso no es un tema menor, o sea, nosotros cuando tenemos aplicaciones mobile, sobre todo, el peso es algo importante porque es algo que hace muchas veces un usuario va a instalar o no va a instalar una aplicación. Hay dispositivos, sobre todo de gama baja, que tienen menos recursos, tienen menos memoria, entonces eso se vuelve algo más importante para un usuario. Hay limitaciones al nivel de las tiendas para descargar aplicaciones, por ejemplo, mediante datos del celular, si supera o no determinado peso, entonces también eso es importante, las métricas finales que uno vaya a tener de descarga. En fin, es importante centrarnos, podemos ir hablando en más cuestiones de lo que tiene que ver con el peso en sí, hay más técnicas, pero vamos a centrarnos en esta. Y bien, también sirve justamente para poder optimizar múltiples configuraciones, porque de repente nuestra aplicación puede ser muchas aplicaciones. Podemos tener una aplicación que, dependiendo de distintas configuraciones, se compilen distintas aplicaciones independientes que nosotros tengamos. Ahora, si nosotros tenemos todo ese código y no lo tenemos bien optimizado para que cuando va a compilar para un lado o cuando va a compilar para otra cosa, de repente puede ir mucho código en desuso que no tiene sentido que tenga la aplicación para las distintas variantes que pueda tener. Por lo tanto, nosotros podemos tener una técnica para que justamente, si bien vamos a tener código de muchos tipos de aplicaciones que nosotros podemos terminar compilando en uno solo, es importante que si nosotros optimizamos bien esto, nada más va a ir lo que se precisa que vaya y nada más. Hay una contra importante, en realidad es una técnica que no deberíamos hacer mucho uso, pero bueno, es algo que nosotros no vamos a tener del lado de Flutter. No sé si ustedes conocen el paquete Mirror, que es el paquete oficial de Dart para trabajar con Reflection. Si ustedes quieren importar ese paquete, no lo van a poder hacer en Flutter, como si pueden hacer uso de ese paquete en otros lugares para lo cual nosotros vayamos a usar Dart. Pero en el caso de Flutter esto no se puede, justamente porque como Flutter utiliza el tree shaking, no podemos hacer uso de Reflection, porque si usamos Reflection, entonces no podríamos eliminar nada del código. En esencia, porque podríamos llamar a parte del código de manera dinámica, entonces pierde sentido esto y al final, si nosotros vamos a terminar llamando de manera dinámica una parte del código que no se compiló, entonces va a explotar la aplicación, por lo tanto ya directamente Reflection es algo que está anulado del lado de Flutter. Bien, compilación constante versus las compilaciones constantes de compilación versus constantes de runtime. ¿Qué son las constantes de compilación? Son un tipo de constantes que se resuelven al momento de compilarse una aplicación, valga la redundancia. Y a partir de esto tenemos optimizaciones agresivas del código, básicamente porque el compilador, al conocer ya de antemano cuál va a ser un valor completamente inmutable en la aplicación, puede optimizar justamente esto, no solamente para lo que puede ser el eliminado de código que sabe que no se va a ejecutar, sino también para, hay precálculos o de valores finales que al saber que ya están, los puede incluso impactar directamente en el código. Es algo que no va a ocupar espacio en memoria en sí. Ya conoce su valor, no tiene que precalcularlo, es más performante tener algo precalculado constante, ¿verdad? Entonces, bueno, son eso y son de las cosas más importantes. Cuando uno tiene que tener constante, el ideal es que esa constante ya la conozcamos en un momento previo a la compilación.
podemos tener constantes justamente definidas de manera directa y también podemos tener constantes calculadas. Acá hay un ejemplo, básicamente tenemos value 1, value 2, 10, 20, y después tenemos la constante sum values, que es una suma de otras constantes. Nosotros podemos hacer operaciones, podemos tener una constante que resulte de una operación de otras constantes, y esto se calcula antes de compilarse, o sea, ya viene precalculado ese valor, por lo tanto no va a calcularse en el momento de la ejecución, eso ya viene precalculado. En cambio, las constantes de tipo runtime son constantes que se definen al momento de runtime, es decir, se setean en el momento de la ejecución, quedan inmutables. Al ser inmutables genera cierta performance en la ejecución de la aplicación, pero no es lo mismo de lo que hablábamos antes. Básicamente ocupan memoria durante la ejecución, pero sí, al usarlo de una manera inteligente, lo que podemos hacer es que no usen memoria constantemente, sino que se defina un lugar a la memoria y siempre se reutilice ese mismo lugar. Entonces es más performante al momento de ejecutarse, pero no es lo mismo de lo que hablábamos antes, donde ya se preconoce el dato y no se calcula. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando nosotros usamos constantes en los constructores de una clase. En Dart nosotros podemos tener constructores constantes, por ejemplo, dentro de un widget, que son tipos de constructores especiales a los cuales nosotros le tenemos que hacer llegar ya de entrada los valores que puede tener, esas propiedades que hay que definir de antemano dentro de una clase. Esas propiedades tienen que ser sí o sí de tipo final y tienen que estar definidas al momento de hacer uso de ese constructor. En esos momentos nosotros podemos hacer uso de esos widgets constantes, por ejemplo, y esto va a hacer que sea más performante el proceso de rebuild, porque siempre va a utilizar ese mismo widget que generó, ese mismo objeto, lo va a reutilizar n veces, no lo va a reconstruir. Entonces hay una reutilización de la instancia constantemente. Entonces es eficiente, pero estamos hablando de algo distinto. Hay que separar un concepto del otro, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces cómo podemos hacer uso justamente de las constantes de compilación para la optimización a través del tree shaking. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá hay un ejemplo para que entiendan, esa función, ese bool.fromEnvironment, el environment es un tipo, digamos, de mecánica que nosotros podemos utilizar en Dart, a partir de lo que vamos a ver ahora, que son configuraciones del Dart Define, que permite que nosotros podamos setear valores del environment, a partir de lo cual, al momento de la compilación, nosotros ya lo sabemos ese valor, pero en la aplicación puede ser dinámico en el sentido, a ver, se va a conocer el momento de la compilación, pero nosotros podemos justamente, cuando vamos a compilar en distintas configuraciones, mandamos distintos valores de environment, entonces se va a conocer al momento de la compilación, pero nosotros podemos justamente hacer uso en el código para tener una estructura distinta dependiendo qué me llega en esa configuración. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso donde tenemos un environment que nosotros mandamos un valor debug, que viene a decir un booleano, o debug false, y en este caso, fíjense que está generando esto, es una constante de tipo boolean, is debug, y en este caso, fíjense que si esa constante viene seteada en true, va a ejecutar una función que es un setup. Ahora, si viene en false o no viene, que por default es false, directamente esa parte del código no se va a ejecutar. Entonces, ¿el compilador qué hace ante esto? El compilador sabe que en base a ese valor de esa constante de compilación al momento de compilarse, si eso es true o eso es false, hay partes del código que van a estar o partes del código que no van a estar. Entonces, en este caso, si nosotros estamos compilando algo, entendiendo lo que va a ir hacia producción, y entonces ese debug va en false, ese setup debug tools directamente se puede eliminar del código. Vamos a hablar entonces del Dart Define, esto que estábamos hablando antes. Básicamente, cuando nosotros utilizamos Flutter, hacemos esto al revés, una funcionalidad de Dart, pero en esencia lo podemos hacer uso desde Flutter. Y acá es que nosotros podemos setear estas constantes de compilación al momento de compilar. Acá estamos haciendo un run, pero podemos estar haciendo un build. Y en este caso le estamos seteando el Dart Define para setearle un valor a una API key. Entonces fíjense, nosotros podemos tomar nuestra API key desde el environment y esa API key nosotros podemos tener configurada
para distintos tipos de compilaciones de una aplicación en distintas instancias que nosotros queramos compilar y ahí setear ese valor del API key que va a tener la aplicación internamente. Entonces, esto que nosotros estamos seteando acá, ese API key, my API key, la vamos a poder usar en el código de esta manera, haciendo el string.frameEnvironment API key, y ahora tenemos esa constante API key. Podemos y nada, a partir de ella podemos hacer uso de eso. Hay distintas mecánicas de poder, digamos, setear Dart-Define. Nosotros recién lo mostramos antes directamente en Command Line, pero nosotros también podemos generar, si de repente vamos a tener muchas constantes distintas de compilación, a setear todo en el Dart-Define por Command Line, digamos, se vuelve poco legible y un poco difícil de mantener. Entonces, nosotros podemos setearlo a nivel de .env, de environment, típica configuración que se hacen en distintos tipos de aplicaciones con el mismo sistema operativo, seteándolo de esta manera. Ahí ven, por ejemplo, API key igual, si están seteados en un .env. O también ustedes pueden usar JSON, también soporta JSON. Y entonces se utiliza de la manera como ven abajo, haciendo ese Dart-Define from file, pasándole el .env. O también si es un JSON, y abajo ven cómo se utiliza. Bien, ahora entonces veamos código. Este es el proyecto que yo les decía, Tree Shaking Constants Example, que es un repositorio nuevo dentro de mi GitHub. Se los voy a compartir en la descripción del video, van a poder tener acceso al mismo. Y este ejemplo básicamente lo que hace es mostrar la diferenciación en el uso. Acá van a ver algo interesante, que es cómo nosotros, por ejemplo, hacemos uso para determinar en qué sistema operativo nosotros estamos ejecutando la aplicación. ¿Por qué? Digamos, es exactamente el mismo ejemplo, vamos a compilar para que lo puedan ver. Vamos a ejecutarlo en un simulador de iPhone. Es muy sencillito, pero creo que les va a ser bastante representativo el caso. ¿En qué consiste? Tenemos dos mecánicas, dos modos, que básicamente la aplicación tiene dos mains distintos. Entonces, depende por el main que entremos, es una configuración o es una aplicación o es otra. Y dentro de la carpeta Optimized está la mecánica optimizada usando constante de compilación, y Not Optimized, la primera que vamos a ver, es básicamente una mecánica no optimizada para uso de constantes de compilación. Entonces, cuando nosotros ejecutamos, básicamente es una aplicación muy sencilla que tiene, estoy ejecutando la versión optimizada, que tiene, las dos son iguales. Tiene un botón, Open Notification, y en base al sistema operativo me debería demostrar si es Android, me debería mostrar un tipo de notificación, o si es iOS, me debería mostrar otro tipo de notificación. En este caso, yo creo que va a ser mejor que sea en la otra, pero a ver. Primero, déjenme primero ejecutarlo de modo not optimized, para que vean cómo funciona y además que es lo primero que queremos ver. Y lo segundo, lo vamos a hacer de otro modo, y van a ver por qué me disparó eso, que es la parte estábamos en iOS y me disparó la parte de lo que sería el notification de tipo material, digamos. Bien, entonces acá ven. ¿Qué hace esta aplicación? Not optimized. Partamos de acá. Lo que hace esto es, bien, tiene un botoncito que dice Open Notification, llama a esta función, Show Platform Dialog. Esta función llama a, básicamente, instancia una clase que se llama Platform Notification, que está aquí, y hace un punto show. ¿Qué hace este punto show? Bueno, este punto show consulta si estamos en el target platform iOS, va a utilizar la notificación de tipo Cupertino, show Cupertino model pop-up, como ven acá. Y si está en Android, va a hacer uso, o sea, acá directamente, entendiendo, digamos, que son nada más dos plataformas sobre lo que estaríamos compilando esto, es un else, pero si no sería un else if o un case.
Android, y acá entraría el notification de Android. Vamos acá, por ejemplo, a ponerle que es distinto y vamos a mostrarlo. Y esta sería este mismo modal de una mecánica de Material, ¿no? Usando Material. Entonces, esto es típico de una aplicación que nosotros podemos tener. Podemos tener una aplicación donde nosotros, cuando queramos mostrarle una notificación al usuario, en base al sistema operativo en el cual está, le mostremos adaptada, ¿no? A tipo un modal que está acostumbrado a ver el usuario en su sistema operativo, si está en Android o si está en iOS. Y esta mecánica es la mecánica que se utiliza siempre, es la por default que utilizan todos los desarrolladores para saber. Bueno, hay dos que son las usadas. Esta, que es la más nueva, digámosle, que hace uso de Foundation, entonces es Default Target Platform. La otra mecánica más usada es la de Platform de IO, que es la librería IO, pero esa librería medio que se está empezando a dejar de usar, o en realidad es una librería, por ejemplo, que no funciona en web. Entonces lo recomendado ahora es hacer uso ya directamente de este Default Target Platform. Pero bueno, cualquiera de estos dos modos, tanto este Default Target Platform como la de Platform, esa donde nosotros decimos Platform igual a platform.ios en ese caso, ambos son condicionales que nosotros estamos haciendo, pero que en realidad se resuelven en runtime. Es decir, esta ejecución se resuelve en runtime. ¿Qué quiere decir esto? Al no ser constante de compilación, lo que está ocurriendo acá es que la aplicación, cuando se compile en release, va a tener que compilar todo, tanto lo que tenga que ver con Cupertino como lo que tenga que ver con Material. Entonces, cuando nosotros compilemos esta aplicación y la empaquetemos y la distribuyamos, internamente vamos a estar llevando código que no se va a usar nunca en una de las aplicaciones. Es decir, va a estar corriendo en un iPhone, y eso que va a estar corriendo en un iPhone va a entrar por aquí y les va a estar mostrando este tipo de notificación. Nunca se va a ejecutar esta otra, pero nosotros la vamos a estar compilando y vamos a estar llevando no solamente esta función, para que entiendan, no solamente esta función, sino todo lo que se importe haciendo uso de esto. O sea, es decir, las distintas componentes de Material que ustedes estén usando acá, el Baited Button, todo lo que tenga que ver con lo que muestra esto, los modals, los widgets internamente que está utilizando de Material y demás. Y viceversa, ustedes van a estar ejecutando esto compilado en Android, y ahí van a estar llevando todas cosas de lo que sería la librería de Cupertino, la Cupertino Action Sheet y todas estas cosas que ven acá que se están importando, que se están haciendo uso innecesariamente, ya que nunca se va a usar. Entonces vamos a tener una aplicación más pesada innecesariamente. Ahora vamos a ver bien esto y cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esto. Pero lo que les quería mostrar era la otra aplicación que se construyó, que es la misma aplicación, pero haciendo uso de constantes de compilación. Van a ver que es igual esto. Miren, la aplicación nada más que dice Optimizer, no la vuelvo a compilar y eso, porque de hecho fue lo que vimos previamente esto y van a ver que es lo mismo. Pero también hace uso de este Platform Notification. Y cuando vamos a ver este Platform Notification, es exactamente igual al otro. Pero, fíjense lo que usa para saber o para determinar si va a ejecutar una función o va a ejecutar otra. Usa este environmentconfig.isIOSPlatform. Si vamos a ver qué es esto, van a ver que tenemos acá un archivo que no está en la parte no optimizada, que es esta clase, environmentConfig, es una clase final, que básicamente está generando, tiene tres constantes de compilación. Una que levanta del environment con dar_define, string.playEnvironment, que es una constante que se llama target platform, y otras dos calculadas, constantes de compilación calculadas, isAndroid Platform, isIOS Platform, y básicamente consiste en que, algo que se resuelve en el momento de compilación, que es una condición, y que nos da dos constantes booleanas. Son static const, o sea, acá son static const porque están dentro de una clase. Esto es una manera que se utiliza para que nosotros podamos tener ordenadas constantes que no estén abiertas, sino que estén dentro de, ordenadas como dentro de una clase, básicamente, pero que es una clase que no se instancia, por eso tiene su instancia cerrada.
privada, básicamente. Esto no se puede instanciar, además bueno, está de tipo final, pero lo más importante es esto, o sea que es que tiene su constructor privado. Y entonces, de esta manera, nosotros logramos exactamente lo mismo que logramos del otro modo, pero con la salvedad de que al estar haciendo uso de constantes de compilación, el compilador acá puede determinar bien qué parte del código tiene que ir y qué parte del código no, porque lo conoce de antemano, y de este modo, si le estamos compilando para iOS, o sea, que cuando nosotros compilamos le estemos diciendo Dart Define Target Platform iOS, nosotros deberíamos de integrar esto al momento de la compilación. Cuando nosotros tenemos en nuestro CD, tenemos configurado para que haga el build, o si nosotros lo hacemos a mano, depende de ustedes. Los bits que vamos a terminar generando, el IPA que vamos a terminar generando, o los bundles que vamos a terminar generando, bueno, nosotros también seteamos ahí esos Dart Define particulares, y de ese modo lo que vamos a lograr es que la aplicación, al conocer de antemano, el compilador de antemano, estas constantes, va a haber parte del código que no van. Entonces, en este caso, si va a ejecutarse en Android, todo esto no se va a compilar, o si se va a ejecutar en iOS, todo esto no se va a compilar. ¿No me creen? Veámoslo. Entonces, vamos a primero ejecutar, vamos a hacer esto. Ustedes pueden encontrar acá dentro de la carpeta Measures, pueden encontrar estas compilaciones que yo ya hice. En realidad estos JSON, nosotros tenemos, no sé si lo conocen, pero de paso se los muestro. Entonces vamos a buscar Upsize, Flutter, buscador de Brace. Tráeme acá, Measuring Your App Size. Bueno, yo les recomiendo que antes que nada, siempre documentación de Flutter. Acá les explica distintas cuestiones que tienen que ver con lo que es, si quiere, el tamaño. Ya hablamos antes de por qué es lo importante de esto. Hay un flag que nosotros podemos utilizar al momento de compilar nuestra aplicación para poder hacer un análisis del tamaño, de qué es lo que se está compilando cuando justamente hacemos esto. Básicamente, ¿qué es este Analyze Size? Este flag nos va a servir para que nos genere un archivo .json que después nosotros lo vamos a poder analizar con el DevTools para ver en detalle qué está yendo, qué se está compilando y qué tamaño tiene. Una salvedad importante. Esto es lo más cercano a lo que nosotros podemos determinar los tamaños finales que va a haber cuando lo compilamos en release, con una pequeña salvedad de que aquí no se está aplicando otro proceso. Básicamente hay otras cosas que se hacen cuando uno quiere optimizar una aplicación, que es el ofuscamiento y minimización del código. Y por otro lado, cuando nosotros hacemos los splits de lo que son los símbolos de debug, que eso se hace para que básicamente también comprimimos la aplicación, sacamos esa parte, nos la guardamos para después poder usar estos símbolos cuando haya algún error que reportado. Nosotros tenemos, en base a esos símbolos, podemos reconstruir el error, pero en esencia nosotros podemos sacar eso también de la compilación final y reducir bastante el código. De nuevo, léanse todo lo que tenga que ver con, lo podemos ver en otro momento, pero léanse siempre esta documentación. Pero bueno, esto es lo más cercano a lo que tenemos para analizar, y nos sirve por sobre todo para ver qué clases y qué archivos están yendo centralmente de Dart. Entonces, porque nosotros cuando tenemos la compilación final, recuerden que lo que tenemos de lo que tiene que ver estrictamente con Dart es solamente la parte de código que está compilado, no es un punto .so. A partir de ahí, al ser ese compilado final, es muy difícil poder determinar. Nada más tenemos símbolos binarios, entonces es muy difícil de determinar qué ocurre, pero entonces a partir de esto, con este archivo que se nos genera, podemos tener una visión mucho mejor. Bien, entonces vamos a hacer un Flutter Build App Bundle. Vamos a generar una bundle. En una versión vamos a partir usando la Node Optimizer, es el main de la carpeta Node Optimizer. Release o la carpeta tipo release, diciendo que es una compilación de tipo Android. Vamos a parar primero. Y fíjense que acá estamos diciéndole que el target platform es Android ARM64. ¿Para qué? Bueno, básicamente para que no genere los distintos tipos de compilación. Android tiene para compilar ARM364 y también X64.
Vamos a setearlo nada más acá. Bien, y vamos a generar esta compilación. Entonces, para esto, ustedes pueden venir a... esto se lo genera en el DevTools, el Flutter DevTools. Si ustedes no ven acá les va a decir el path final donde va a estar una vez que genere ese archivo. Pero bueno, puede variar del sistema operativo en el cual esté. Por lo tanto, revisen ahí lo que les dice. Bien interesante esto primero que aparece acá. Font Assets, Material Icons Regular.tf. Esto es los iconos que vienen por default en lo que sería Material en Flutter. Fíjense, reshaking. O sea, sacudiendo el árbol de Material Icons. Y fíjense esto. Redujo el OTF este recurso de fonts, de icon font, de font icon, perdón, lo redujo al 99,9%. ¿Por qué? Porque detectó que nosotros estamos haciendo uso de muy pocos iconos, 2 o 3. Esos iconos, todos los otros iconos que no se usan, se eliminan. Entonces se comprimió el OTF y quedó un OTF chiquitito con los iconos mínimos que usa la aplicación. Si ustedes usan otras librerías de este tipo, como por ejemplo FontAwesome u otras que hay, vas a usar lo mismo. Si bien FontAwesome va a venir con una cantidad de iconos tremenda dentro de sus archivos de iconos vectoriales, cuando justamente se compile la aplicación haciendo uso de tree shaking, va a solamente dejar los iconos que ustedes están haciendo uso. Bien, acá ya pueden ver por arriba las clases principales, más bien las librerías principales que están haciéndose uso dentro de la aplicación, y les tiro un estimado por arriba de cuánto pesa cada cosa. Si ustedes tienen muchas librerías acá, les va a recortar, al momento no les tira todas. Donde ustedes van a poder ver todas es haciendo análisis de este JSON que generó acá. Entonces, aquí tienen el JSON. Entonces, yo les mostraba dónde quedaba esto. Vamos a primero renombrarlo. Vamos a ponerle, para que vamos a tener comparativa, vamos a ponerle not optimized. Habíamos dicho que esta era como la compilación para Android, ¿verdad? Android. Vamos a hacer la misma compilación para iOS. O sea, para iOS. Sigue siendo un bundle. Acá estamos compilando para Android en sí, la compilación que se está haciendo. Pero me estoy refiriendo a la configuración que nosotros estamos poniendo en Target Platform. Estoy haciendo esto para que podamos tener una diferenciación y podamos ver qué archivos se están llevando y qué no, en base a la constante compilación. Acá yo estoy haciendo uso a propósito de una constante compilación que es para definir la plataforma, pero en realidad ustedes acá pueden estar haciendo uso de un montón de cosas, de configuraciones de constantes para distintos criterios que ustedes usan en la aplicación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para mostrarles que en realidad una cosa muy importante que ocurre cuando ustedes están haciendo una aplicación es que cuando tengan esos lugares donde están haciendo esa diferencial de una plataforma u otra, ustedes podrían empezar a optimizar eso haciendo uso de esto y no de la mecánica por default que se utiliza para saber en qué plataforma estamos, para poder realmente eliminar ese código que va en desuso, y además ustedes pueden refactorizar un poco su aplicación para que hacérsela más fácil a tree shaking, para entender cuándo sí o cuándo no está haciendo uso o no de una parte de la aplicación. Nosotros podríamos haber dividido ya acá, hice algo tan sencillo como ese Platform Notification, donde tengo un if metido ahí y ahí ya lo sabe hacer. Pero también nosotros podríamos tener una clase independiente, hacer una interfase de Platform Notification y una implementación de Android y una implementación de iOS, tenerlo bien separado en el código y tener un factory que devuelva uno u otro. Y nada, de ese modo tener una separación mejor, digamos, a nivel código, y va a ser y asegurarnos de que efectivamente esté funcionando bien. Entonces, bueno, por eso, por más que es una aplicación Android, yo estoy acá jugando con los flags, ahora para decir simular que va a ser una compilación de tipo iOS, para que nosotros podamos ver este diferencial del código que se está generando. Entonces, de nuevo, acá vamos a generar la parte no optimizada. Esta es la parte no optimizada, o sea, la que no hace uso de las constantes de compilación.
Entonces, pues me podrían decir que es al pedo que las esté seteando, pero bueno, lo estoy haciendo a propósito, lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver cómo está haciendo uso finalmente sí de eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora, pero usando el Optimizer. Vamos a hacer el de iOS ahora primero. Vamos a empezar ya viendo esto, ¿no? Entonces, para poder ver esto, vamos a abrir el DevTools en un navegador y vamos a empezar a hacer un análisis del peso de lo que estamos generando. ¿Cómo se hace esto? Si ustedes vienen acá a DevTools, lo levantan, van a la parte de Upsize. En Upsize ustedes pueden subir un archivo directamente y analizarlo, o sea, para ver las que estamos generando ahora. Flutter Tools, entonces vamos a ver, por ejemplo, esta no optimizada de Android. Si ustedes ven así y le hacen análisis size, acá ya van a poder explorar y ver justamente los distintos paquetes. Fíjense lo que utiliza Material, Services y demás. Si ustedes hacen uso de esto, bueno, ustedes van a poder ver acá, si analizamos, van a encontrar, por ejemplo, que acá nosotros estamos teniendo Material y además de Material, acá estamos usando, bueno, tenemos Material y tenemos también más abajo Cash Cupertino. Fíjense que, bueno, que acá, por ejemplo, nosotros deberíamos tener, por ejemplo, las clases que son, mira la cantidad de clases que se están compilando acá, de las que nosotros estamos haciendo uso. Bueno, básicamente tiene que ir todo, tiene que estar por acá la de a ver si hay un buscador acá. Si me sirve este buscador, ¿qué sería? Button Ship, a ver, o Ship. Bueno, no funciona el buscador. Pero ahora vamos a ver el diferencial para que lo identifiquen. Pero bueno, van a ver que hay tanto cuestiones de Material como de Cupertino. De hecho, acá en Cupertino van a encontrar que está el Dialog, ¿no? Que es lo que estaba haciendo uso. Entonces, en esta compilación, bueno, por un lado tenemos, como les decía, para hacer un análisis puntual, pero también ustedes pueden venir acá y ver esta sección que es el diff. O sea, hacer una comparativa para justamente ustedes poder ver qué se compila, digamos, probar distintos tipos de compilaciones y ver si hay alguna diferencia o no hay una diferencia en el binario final que se está generando. Bueno, acá ya generamos este de iOS, vamos a ponerlo, así lo tenemos también. Esta es la versión optimizada. Y vamos a generar la optimizada para Android. Bien. Entonces vamos a ver de nuevo las que son las no optimizadas, las que estamos viendo antes. Vamos a comparar la versión no optimizada de Android y la versión no optimizada de iOS. A ver qué diferencia hay entre una y otra. Hagamos un análisis. ¿Qué estamos viendo acá? Que no hay diferencia. O sea, la versión compilada para Android o la versión compilada para iOS, en esta versión no optimizada que hace uso del Target Platform para saber en qué plataforma está, me está diciendo que está prácticamente igual, o sea, 5 bytes, 4 bytes, o sea, esto no es diferencia, ¿no? Son cuestiones que básicamente te está diciendo que no hay ninguna diferencia, porque nada, son cuestiones de metadata. De hecho, miren, la única diferencia que me está marcando es esto, son estos archivos metadata y nada más. Entonces, como acá me muestra el diferencial, no puedo navegar todo lo que ustedes veían antes. Básicamente porque son igual, llevan las mismas clases de Material y llevan las mismas clases de Cupertino, no hay diferencia. Esto es un ejemplo práctico de cómo ustedes lo van a tener en su aplicación si no están haciendo uso inteligente del reshaping. Vamos a así probar entonces ahora qué pasa con la versión que sí está optimizada. Entonces, a ver, ¿dónde está la diferencia? Abramos la de Android y abramos la de iOS. Bien. Miren esto. Entre uno y otro hay una diferencia de 242 KB. Y miren que esto es un ejemplo chiquito. O sea, nada menos, estamos hablando de un cuarto de mega en algo que es solamente un dialog. Y entre la versión de Android, acá está tomando como la vieja, y
Y la otra está diciendo que es más 242, porque estaría diciendo que la de iOS es más pesada que la otra. Entonces, vamos a ver esta diferencia. Ven que acá ya me está marcando diferenciales a nivel del código. Bien, miren esto. En esta versión de, de lo que sería, acá está bien, usted acá está tomando como porque a esta cuestión de ver diferencia entre uno y otro, es que yo tengo una aplicación, la compilo de una manera, genero el archivo del archivo de peso, agarro, optimizo, lo genero de otra manera, o eso, genero más código, lo que sea, genero de otra manera, pero entonces quiero ver el diferencial, entonces uno es el viejo y otro es el nuevo, por eso me está diciendo en comparativa uno de otro, ¿no? Entonces acá me está diciendo que la de iOS, de que es la serie como la más nueva de algún modo, tiene menos 13,5 KB de materia. Ok, si entramos acá, van a ver todo lo que no se compiló en la versión de iOS. Fíjense, las clases de button sheet state, modal button sheet, fíjense todo esto, text button, todas estas clases que estaban acá no se llevaron, no se compilaron. ¿Por qué? Porque se detectó que no hacía falta en esa compilación. Ahora, si vemos, vamos a explorar para ver Cupertino, donde puedo acá encontrar Cupertino. Más 28,6 de Cupertino. Entonces, si yo entro acá, fíjense, me está diciendo todo lo que sí está en esta nueva que no estaba en la versión de Android. Entonces, ¿qué estoy llevando? Bueno, estoy llevando clases de sheet, de Action Sheet Main, de distintos tipos de clases fíjense todo lo que conlleva por ahí una importación de algo. Porque por ahí uno dice, una función. No, no es una función. Y una clase. Por eso una clase de Windows puede tener muchas clases internamente. Entonces son muchas cosas. O sea, ustedes vieron que el archivo total es 1/4 de mega de diferencia. Entonces, en esencia, si nosotros optimizásemos mejor la aplicación, hasta nosotros podríamos acá agarrar y hacer algo más estricto todavía, que es que directamente el main, o directamente acá en homepage, yo en vez de estar usando, perdón, acá en el main, cuando estoy haciendo Material App, de repente, en realidad, si es Android, esté haciendo Material App, y si es iOS, use Cupertino App. Entonces, ya ver todas las cosas de Material que se importan no van a estar de un lado, o digamos, va a haber un diferencial enorme entre una cosa y otra. Lo que pasa es que, ¿por qué Flutter también está haciendo todo esto en Runtime y demás? Porque por lo general, nosotros no queremos tener diferenciaciones entre plataformas, queremos hacer aplicaciones que sean similares entre una plataforma y otra. Hay cuestiones más puntuales como las que son, por ahí, si yo quiero mostrar cuestiones como un sheet, un dialog, algo que por ahí esté más familiarizado el usuario con una cosa. Por lo general, lo que se tiende a hacer en Flutter, y por lo general lo que se tiende a hacer en general, es, ya a partir de hace unos años, las aplicaciones, es que tenga tu aplicación una interfaz única. Entonces, también ese tipo de componentes de notificación, digamos, de dialog, de button sheet y demás, también se tiende a hacer un único diseño. Entonces, hacer uso de eso. Pero bueno, en los casos donde nosotros queramos tener ese diferencial, sobre todo, como por ejemplo, cuando tenemos selectores. Los selectores por ahí, que es el selector de fecha de Android y el selector de fecha de iOS, queremos tener un selector distinto. Entonces, en esos casos, bueno, tú capaz que hiciste toda la aplicación con Material, o hiciste toda la aplicación con Cupertino, pero ahí quieres meter ese diferencial. Entonces, bueno, en esos casos ustedes pueden optimizar de esta manera. Lo otro sería una optimización muy agresiva, es decir, que tenga Cupertino App, Material App. Pueden hacerlo, pero por lo general se recomienda porque estarías como armando dos interfaces distintas. Eso ya sería mucho. Pero ustedes ya pueden encontrar. Pero bien, esto les va a servir como ejemplo. Acá si bien de nuevo lo estoy atando a la plataforma, como para que además incluso entiendan que el default platform en realidad, qué diferencia tiene, ¿no? Y cómo el default platform en realidad no optimiza. Vean cómo ustedes sí lo podrían hacer. Ahora, de nuevo, esto puede aplicarse a cualquier cosa. Ustedes podrían tener un flag que determine si quiero levantar
Por ejemplo, un flag para que la aplicación funcione de manera offline cuando ustedes están trabajando localmente. Entonces ese flag les sirva para que levante todo lo que ustedes están viendo, lo levante de JSONs. Y entonces, nada, pueden hacer pruebas locales enteras sin conectarse a internet. Y entonces, nada, puedan tener muchos entornos distintos de configuraciones para pruebas en base a distintas constantes. Y se aseguran que cuando ustedes están generando la compilación real, no se esté llevando toda esa parte de JSONs y datos, data mock, para que ustedes puedan estar usando para pruebas en la compilación final que se termina usando. Entonces, haciendo uso de una manera inteligente, entendiendo bien el tree shaking y la constante compilación, es que ustedes pueden optimizar todo este código. Entonces, hemos analizado el tree shaking, qué es, cómo funciona, cómo optimizar la aplicación a partir de constantes de compilación. Cualquier duda, déjenlas en los comentarios. Si a ustedes les interesa el contenido que se está generando, les recomiendo que me sigan, que se suscriban al canal y nos estamos viendo en un futuro video. Gracias.